Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura, nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a poner nuestro corazón delante del Señor para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración por siempre a ti, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Amado Dios, que cada familia, mi Señor, sea edificada el día de hoy y todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues quise tocar este tema para iniciar, porque tenemos que entender, tenemos que ver la diferencia entre las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo. Muchas veces las cosas espirituales no las podemos entender con el razonamiento humano. Necesitamos la presencia de Dios para poder comprenderlas. Y aquí es donde el Señor trata con nuestros corazones, aquí es donde Dios habla a nuestras vidas, precisamente para transmitirnos lo que Él ha querido. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dios ha estado interesado desde que creó al hombre de tener esa relación. Y cuando leemos el Génesis nos damos cuenta cómo Dios tenía esa convivencia con Adán y con Eva. Pero a través de la caída se pierde esa relación. Y aún con todo esto el Señor ha querido hablar a nuestras vidas. El Señor ha querido hablar a tu vida de una forma personal. De repente se va. Ahora sí, ya le echó las palabras mágicas. Entonces Dios ha querido tener esta relación con el hombre siempre. Siempre Dios ha querido tener esa comunión contigo. Imagínate que Dios inspira a una persona para que vaya y ponga una lona ahí en un puente para que escriba: Cristo te ama. Imagínate, o sea, hasta dónde Dios ha querido comunicar todo su amor. Nos ha hablado de muchas formas. Vamos a la palabra de Dios para que puedas entender esto. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios siempre ha querido tener esa comunión. Dios siempre ha querido comunicar su corazón al hombre. Entonces aquí en este primer versículo dice: Dios habiendo hablado muchas veces, muchas y de muchas maneras. Dice: en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos cómo Dios hablaba al pueblo por medio de los profetas, por medio de sus siervos. Dios daba el mensaje que Él quería a sus siervos, pero para eso enviaba a los profetas. Pero ahora vamos a ver el versículo 2. Dice: en estos postreros días, o sea, en estos últimos tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, en estos últimos tiempos o en estos últimos días
nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra hecha carne. Entonces cuando tú estudias la palabra de Dios, ahí está Jesús hablando a tu vida, completamente diciendo todo lo que Él quiere de ti. Ahí nos deja toda la enseñanza. Dios comunica a su pueblo lo que Él ha decidido, lo que Él había decidido a través de los profetas. Ahora nos habla por medio de su Hijo, que es la Biblia. Y hoy también Dios, para que nosotros podamos seguir caminando en el orden, lo que a Dios le agrada. Y esto tiene que ver con el primer versículo, ¿verdad? Que el hombre espiritual tiene que entender las cosas de Dios. El hombre natural no las entendía, pero ahora tienes que entender las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para eso el Señor ha delegado también, ahora ha levantado siervos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Allí en Efesios, capítulo 4, vamos a leer los versículos 11 y 12. Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice, y Él mismo, o sea, Dios mismo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Él mismo, Dios mismo levanta a quienes han de guiar a su pueblo. Dios mismo es quien da estos ministerios. Él es el que los da. No es un instituto bíblico, no es por dedazo. Dios es el quien levanta, el que va a levantar a los que han de ser sus siervos. Dice, y Él mismo. Muchas de las veces las personas dicen, es que yo no tengo capacidad, es que yo no puedo, es que yo fui un alcohólico, yo fui un drogadicto, es que yo fui de lo peor. Pero si el Señor te pone, dice, y Él mismo constituyó, y Él mismo levantó. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te hablaba lo que era la iglesia, que tú eres la iglesia, que somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, y nos dice aquí cuál es el propósito. Entonces Dios mismo ha levantado, ha puesto, nos dice aquí en la primera lista, dice a unos apóstoles, a otros profetas, ¿sí? De estos 5 ministerios, estos 2 primeros que son apóstoles y profetas han sido usurpados, quieren ser usurpados por aquellos que están en una iglesia falsa. Porque hoy cualquiera puede decirse que es profeta, cualquiera que puede decir que es apóstol. Hoy ya no se preocupan por decir yo soy pastor, sino ahora, no, como pastor, profeta, apóstol, ¿verdad? Y hasta mandan a hacer sus tarjetas, apóstol del Señor, profeta del Señor, no pastor, no, ¿cómo? Menos maestro, pero Él es el que está dando los ministerios. Y el Señor nos habla acerca del cuidado que debemos tener. Él es el que da, ¿verdad?, el llamamiento, Él es el que da el ministerio. Y esto es importante. Entonces cuando vemos esto, dice, vamos ahí en 1 de Corintios 14. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice en 1 de Corintios 14 del 1 al 4. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice? Que profetices. Pues, ¿cómo? Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3, pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Y hablamos de edificar a la iglesia. Sí, hay personas que tienen el don de lenguas, ¿verdad? Hay personas que también lo imitan, porque sí es un don que el Señor ha dado. Hay personas que pueden recibir el don y muchas veces cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento empiezan a recibir el don de lenguas. Y esto dice que es para su propia edificación. Pero el profetizar edifica a la iglesia. Muchas de las veces, ¿verdad? Cuando ves que alguien habla en don de lenguas, yo también quiero ese don. Y crees que al tener ese don, o sea, crees que te ves más espiritual. Pero no, es algo que el Señor da. Y como muchos no lo reciben, entonces empiezan con que Rambo saca la bazooka. Y no, pues no es de Dios. No es de Dios. Cuando el Señor da el don de lenguas es verdaderamente una relación personal entre el hombre y Dios. ¿Sí? Pues bueno, nos habla acerca de que la profecía tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Cuando alguien te profetiza, porque hoy hay muchos falsos profetas, tiene que tener estas tres puntos. Tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Esta es la profecía que viene de parte de Dios. Por eso Pablo nos habla que nosotros debemos anhelar profetizar. ¿Sí? Y Jesús nos habla también acerca de que hay falsos profetas. Entonces nos tenemos que tener cuidado. La iglesia tiene que estar despierta. El Señor quiere una iglesia despierta, que esté atenta a lo que Él está diciendo. Vamos a Mateo 24:24. ¿Estamos ahí? Mateo 24:24 dice, porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos cristos. O sea, se tiene que ver esto, que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Dice la palabra de Dios, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, porque ese es el propósito. Dice, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los que el Señor ha llamado. O sea que esto es de mucho cuidado, porque van a engañar. ¿Por qué? Porque dice que harán grandes señales y prodigios. Y muchas de las veces, bueno, también cuando leemos Corintios nos dice que Satanás se va a disfrazar como un ángel de luz. Por eso tenemos que tener cuidado. Es que se me apareció un ángel y me dijo, sí, también Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Si él se puede disfrazar de ángel de luz, ¿tú crees que no se puede disfrazar de profeta? Claro. Sí, por eso nos dice la palabra de Dios que debemos tener cuidado de todo esto. Bueno, muchas de las veces también los falsos profetas hacen trucos de magia. Hoy, bueno, por el internet podemos saber todos estos engaños que hacen, que convierten el agua en vino y, bueno, pues hay colorantes artificiales y cosas así. Y la gente se va tras estas cosas siguiendo estos engaños. Pero el Señor nos advierte de todo esto. Y el Señor nos habla del cuidado que debemos tener. Vamos allá de Deuteronomio 18, 22. ¿Sí? Deuteronomio 18, 22. Dice la palabra de Dios. Si el profeta habla en nombre del Señor, o sea, una persona que viene y que habla en nombre del Señor, dice, y no se cumple lo que dijo, ni acierta, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Muchas de las veces estos falsos profetas pues se levantan y empiezan a decirte que si no crees en ellos, que va a venir una maldición y cosas así. Pero te han dicho tantas cosas que no se cumplen. El Señor dice, no tengas temor de ellos. Tú sigue confiando, porque se han levantado falsos profetas. Hace tiempo conocí a una mujer que decía que era profeta, pero todo lo que decía eran maldiciones. O sea, a todo el mundo estaba maldiciendo, y a ti te va a ir así, a ti te va a ir así, y diciendo que a todos les iba a ir mal solamente porque ella quería. Entonces el Señor dice, no tengas temor, sí, pero tú mantente
en lo que el Señor ha dicho. Debemos tener cuidado acerca de todo esto, porque la profecía es para consolación, exhortación y edificación, como ya lo vimos. Y bueno, pues los profetas del Señor, ¿verdad?, no tenían una vida cómoda. No, hoy los profetas de nuestro día no quieren tener una vida de comodidad. Tú los invitas a la congregación, pues oiga, necesitamos que venga a nuestra congregación, sí, pero pues un avión especial, un hotel 5 estrellas, porque no habría que dar en cualquier casa, y un auto hasta la congregación, y pues y le va a salir en tanto. No, pues ese no es profeta de Dios, ¿verdad? Hoy los profetas de nuestros días están pidiendo dinero, y los profetas del Antiguo Testamento, los que el Señor había levantado, vemos que no tenían una vida de comodidad, tenían una vida, ¿verdad?, de sufrimiento, muchas veces de inconformidad. Imagínate cuando Dios levantaba a un profeta, y el profeta no puede poner las condiciones, porque tú no le vas a poner condiciones a Dios. Tú no puedes ponerle condiciones a Dios. El Señor dice y te toca obedecer. Entonces hoy, ¿verdad?, los profetas quieren tener tarjetas, repartir tarjetas, profeta fulano de tal, ¿verdad? Algunos apóstoles, otros querubines. Bueno, pues vamos a ver cómo eran los profetas de aquel tiempo. Vamos ahí a Ezequiel, capítulo 2. Aquí estamos viendo al profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. ¿El 2, 1? ¿Sí? Sí, Ezequiel 2. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: me dijo, o sea, el Señor le dice al profeta, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. O sea, desde ahí el Señor le está diciendo, levántate, acción. Esto se requiere acción. Ponte sobre tus pies. Oye, no querrás levantarte y ver si quieres hacer algo. No, el Señor da una orden. El Señor le hablaba al profeta así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, ¿verdad? Después de su disposición, dice, entró el Espíritu Santo, dice, en mí, y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Yo te envío a los hijos de Israel. Yo te envío a mi pueblo. Cuando leemos cómo el Señor le decía al pueblo de Israel, mi tesoro especial, la niña de mis ojos. Ahora le dice, yo te envío al pueblo de Israel, a mi pueblo santo. Pero fíjate aquí lo que el Señor le está diciendo. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, ¿qué dice? Rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, un pueblo santo, un pueblo apartado, el especial tesoro del Señor se había levantado ahora contra el Señor. Y el Señor envía al profeta. ¿Sí? Dice en el versículo 4, yo pues te envío a hijos, ¿qué dice? De duro rostro. ¿Cómo dicen aquí en la casa? Con Carolines, ¿verdad? Con Carolines, con sus caritas o sus carotas. O sea, imagínate el Señor enviando al profeta a gente de duro rostro, gente Carolines, gente mal encarada, es lo que está diciendo el Señor. Dice, de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son, ¿qué dice? Casa, amistad y restauración. Casa, porque son casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque el Señor conoce que esta gente es tan rebelde que se va a rebelar contra Dios, contra el profeta.
y va a responder con agresión. Pero el Señor dice, no tengas miedo, a pesar de sus palabras, a pesar de sus actitudes. Entonces imagínate, ¿crees que era una vida de comodidad para el profeta? Que él decía, amén, voy corriendo, me van a recibir con un té, un café, un pan. No, dice el Señor, ¿verdad? Que no les debe tener miedo, ¿sí? Dice, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, Dios enviando al profeta a hablarle a gente rebelde. No, Señor, pues mejor envíame a los más tranquilos, no a los más pacíficos. El Señor dice, no, vas a ir con estos. Va a ser como que estás entre espinas y escorpiones. Imagínate nada más. ¿Para dónde te haces? Pero el Señor está mandando al profeta. No le está diciendo que se vaya en un avión y que llegue a pedir un hotel 5 estrellas y que pida tal cantidad de dinero. No, le está enviando a dar su palabra. Y le está enviando el Señor conociendo el corazón de las personas. Y pues mira, también el Señor envía al profeta Jeremías, para que veas cómo les iban los profetas de aquel tiempo. ¿Sí? Vamos allá a Jeremías 38. Cuando está sucediendo esto de Jeremías, Jeremías estaba preso. Estaba en la cárcel. Imagínate, el profeta de Dios en la cárcel. Pues no que seguir a Dios era lo mejor. No que desde que seguir a Cristo todo era cómodo, que todo me iba a ir bien. Fíjate cómo le fue a Jeremías. Jeremías 38. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Quién de aquí ha sentido el llamado de Dios a servirle? Porque ya nadie. Me levanta tu mano. ¿Quién ha sentido el llamado de Dios a servirle? Amén, gloria a Dios. Pues mira cómo les va. Mira cómo les va. Exactamente hace un año yo estaba pasando una situación muy difícil. Algunos la conocen. Y me temblaban las patitas. Y hoy el Señor me ha guardado porque Él así lo ha tenido en su sabiduría. Pero había recibido amenazas y de muerte, ¿eh? Entonces quiero decirte, muchas de las veces Dios lo va a permitir. Muchas de las veces, así como Jeremías, ahora él estaba en la cárcel y dice, bueno, pues ya está en la cárcel, ¿qué peor le puede pasar? ¿Qué más mal puede haber? Vamos a ver qué le pasó a Jeremías. Dice Jeremías 38, del 1 al 6. Dice, oyeron Zafatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los principales al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo hundieron en el lodo. Hay algunos que dicen que era estiércol, pero ya con que sea lodo, lo hundieron, lo amarraron y lo metieron en una cisterna llena de lodo.
cómo le fue al siervo de Dios. Porque lo que decía calaba, dolía. Y decía, mejor vamos a hacerlo callar. Pero ¿de parte de quién hablaba él? De parte de Dios. De parte del Señor. Entonces cuando un siervo de Dios habla, muchas de las veces no va a ser lo que tú quieres escuchar. Muchas veces va a incomodar, pero más te vale mejor obedecer lo que Dios está diciendo, lo que Dios está poniendo. Y hemos visto, no porque tú seas súper espiritual o porque tú seas el gran ungido del Señor, no, tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a tu vida. Muchas de las veces no sabes por qué tienes que decir las cosas, pero el Señor te dice, dilo, suéltalo, háblalo. Y eso es importante. Había uno de los varones que estaba en la casa, aquí en la casa de restauración, y ese día me salió a la batalla, regresó y me dice, no, pues no me siento bien en la batalla, déjeme ir con mi familia. Y le dije, no, hoy no vas, déjalo para la siguiente semana. Y de verdad era algo que yo sentía y le dije, mira, no sé por qué, pero no creo que sea bueno que vayas. Me dijo, déjeme ir, voy y regreso rápido. Y le dije, ve la siguiente semana. No, déjeme ir, nada más quiero ir. Y le dije que no, pero estuvo insistiendo tanto que le dije, adelante, vete, solamente déjame orar. Y oramos y se fue. Ese día no llegó y al otro día me habló que estaba detenido en la delegación, que sí podía ir a verlo. Nada más se le ocurrió tomarse unas copas y robarle a una persona 200 pesos y se fue 6 meses al reclusorio. Nada más, ¿verdad? Pudo haberse ahorrado todo eso, pero hasta ese momento, cuando fui a ver a la delegación, decía, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué? Y ciertamente no es que se quiera hacer una maldición. Muchas de las veces el Señor pone esto en el corazón. Dios nos guarde de que nosotros hagamos una maldición sobre alguno de sus hijos. El profeta tiene un llamado especial de parte de Dios, ¿verdad? Él va a ocupar para hablar a sus hijos. Y Dios muchas de las veces va a enviar al profeta aún a lugares que él no quiere. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos allí a Ezequiel 37. Ezequiel 37, del 1 al 10. Como hemos dicho, el profeta habla de parte de Dios. Y Pablo nos dice que profetices. Hoy tú cuando tienes que profetizar, tienes que hablar la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vemos a un enfermo, tú estás orando, porque dice el Señor, y declaras la palabra, profetizas la palabra, por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas eres sano, porque así lo dice el Señor y así lo declaramos, ¿verdad? Entonces cuando tú profetizas, pues declaras la palabra de Dios. Vamos a ver aquí en Ezequiel, versículo 37, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, la mano del Señor vino sobre mí. Está diciendo Ezequiel, la mano, la protección, el cuidado de Dios vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Señor. Me llevó en el Espíritu. ¿Sí? Él tuvo una revelación, una visión. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de flores. De huesos. De huesos. De huesos. O sea, imagínate Dios llevando al profeta a un lugar que está lleno de huesos. Pues este es el valle de la muerte. El Señor lleva al profeta a un lugar, ¿verdad? No lo llevó a donde estaba un jardín, no lo llevó a ver algo hermoso, no lo llevó a un lugar que estaba lleno de huesos. Esa es la visión que tuvo Ezequiel. Sí, que estaba lleno de huesos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos, o sea, no de lejecitos, sino cerca de ellos, o sea, caminar entre huesos, dice, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, imagínate unos huesos secos, dice, en gran manera. Sí, los huesos cuando ya llevan mucho tiempo se ponen blanquizcos y hasta parece que tienen cuarteaduras del tiempo que ya tienen. O sea, eran huesos secos, o sea, huesos que parecía que no tenían esperanza.
Y precisamente cuando estaba haciendo este estudio me acordaba cuántos llegan a la casa de restauración en los puros huesos. De verdad. Así muchos llegan en puro hueso. Hasta luego le he dicho al Señor, no seré que estoy en el valle de los huesos secos. No, por supuesto que no. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, y por cierto secos en gran manera. O sea que no había esperanza. Muchas de las veces así es real. Encontramos a la gente que parece que ya no hay esperanza. La misma familia dice, ya no hay esperanza. Este no va a cambiar. Este no va a cambiar. Este seguro de aquí al panteón. ¿Sí? ¿De verdad? Una ocasión había un varón ahí en la Merced, algunos de ustedes lo conocieron, y cuando lo vi, yo lo conocí a él de pie, yo lo conocí a él trabajando, y cuando lo volví a ver, él estaba tirado, literalmente tirado, él no podía caminar. Imagínate la situación que lo encontré. Él llevaba mucho tiempo ahí tirado en la calle, una persona que, bueno, él consumía alcohol y no podía ya levantarse. Entonces imagínate, muchos meses ahí, si no podía levantarse, ¿dónde crees que iba al baño? Ahí hacía del baño, ahí mismo se hacía. Entonces lo único que le pedía a la gente es nada más que cuando llovía que lo jalara a un lugar donde no se mojara. Y ese día yo lo vi, yo lo conocí entero, lo conocí de pie y no podía creer que fuera esa misma persona. Entonces cuando me acerqué a platicar con él y me dijo, es que ya nadie me puede llevar, ya nadie me quiere ayudar, ya le hablaron a la Cruz Roja, ya le hablaron a la Cruz Verde, ya vinieron los Alcohólicos Anónimos y nadie me quiere llevar. ¿Qué esperanza había en él? Ninguna. Y entonces le dije, ¿quieres restaurarte? ¿Quieres levantarte? Te voy a llevar a un lugar. No, es que ya nadie me hace caso. Bueno, ¿quieres o no quieres? Bueno, pues sí quiero. ¿Tú crees que un taxi me lo iba a traer? Pues no. ¿Quién lo iba a querer traer desde la Merced para acá? Entonces teníamos que hacer algo. En ese tiempo pues le pedí a uno de los varones que iba conmigo, fuimos a conseguir agua caliente, le conseguimos ropa y lo bañamos ahí en la calle. Y de verdad su cuerpo tenía llagas. O sea, por todo eso su cuerpo tenía llagas. Cuando nosotros lo estábamos bañando, él lloraba porque hacía tiempo que él no podía sentir eso. Y bueno, pues lo trajimos a la casa de restauración, estuvo unos meses, se pudo levantar, pudo caminar, ¿y qué crees que dijo? Adiós, me regreso a mi lugar. Y exactamente ahí donde lo levantamos, ahí murió, en la misma situación. Dios lo había sacado del valle de los huesos secos, y no quiso, y él aquí pudo caminar. Recuerdo que aplaudimos cuando empezó a caminar, cuando empezaba a caminar con las muletas, cuando cantábamos la alabanza, y podía brincar. Entonces nos gozábamos con él, pero quiso regresar al valle de los huesos secos. Y no pudimos, ¿verdad?, aplaudir todo el milagro. Y precisamente en Año Nuevo fue que me enteré que él había muerto en Año Nuevo. Pues bueno, yo espero que se haya podido reconciliar con el Señor, pero el Señor hizo la obra. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, o sea, el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y cuando tú pasas cerca de un alcohólico, de un drogadicto, de una persona que está tirada, el Señor te dice, ¿vivirán estos huesos? Cuando tú ves matrimonios que están destruidos, el Señor te dice, ¿vivirán estos huesos? Cuando ves familias desintegradas, cuando ves familias que están pensando en el suicidio, jóvenes que se están drogando, el Señor dice, ¿vivirán estos huesos? Y decimos como el profeta, la respuesta que dio el profeta. Y dije, Señor Dios, tú lo sabes, yo no puedo entender, pero ¿cómo me pides que yo te pueda dar una respuesta sobre algo que parece que no tiene solución? Sobre algo que a los ojos humanos no hay una solución. Porque así lo vemos nosotros, no hay una solución. La familia cuando tiene un hijo alcohólico, un hijo drogadicto, el Señor te pregunta, ¿vivirán esos huesos?
Porque hay familias que llega el momento que dicen, Señor, mejor ya llévatelo. Porque solamente es sufrimiento. Y el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. 4, me dijo entonces. El Señor le dice al profeta, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Puedes imaginarte lo que sintió el profeta? Háblale a esos huesos, declárale la palabra de Dios a esos huesos. No, Señor. Y puedo decirte esta parte, cuando alguna ocasión salíamos a compartir la palabra de Dios a los psiquiátricos. Y hay un área, un pabellón donde están los que les dicen los niños, son personas adultas, pero su comportamiento es el de un niño. Y llegamos, no estábamos ahí, pues yo iba ahí apoyando y me dicen, sale, te toca predicar la palabra. ¿A quién? A los niños. Y tal vez me quedé así como el profeta. ¿Les voy a hablar a ellos? O sea, son personas adultas que no razonan, que su comportamiento es como el de un niño. Y quieres que yo les predique la palabra de Dios. Entonces me voy a ver peor que ellos. Porque ellos no entienden. Pero yo que entiendo, ¿cómo les voy a estar hablando a ellos? Y algo que me dijeron, ministra sus corazones, ministra su espíritu. Ministra su espíritu. Y esto es lo que se debe hacer, declarar la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Si eres padre de familia, profetiza sobre tus hijos. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Y para esto se requiere fe. Se requiere confiar en el Señor. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿No te queda claro? Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es confiar, es esperar en el Señor. Muchas de las veces no ves, pareciera que no vas a ver el milagro, pareciera que no hay esperanza, pero el Señor dice, profetiza sobre esos huesos secos, habla a esos huesos secos. Y me recuerda de la experiencia que Jesús pasó con una mujer. Mira, vamos allí a Lucas. Lucas 8:43. Lucas 8:43, ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos años? 12 años. O sea, era una mujer que se estaba secando, era una mujer que estaba al borde de la muerte. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y exactamente así, en la casa de restauración, los padres, ¿cuánto han invertido? ¿Cuánto se ha invertido? Muchas de las veces piensan que es por la cantidad de dinero que pagan. Es que hay una clínica. Hace poco un amigo me decía, por
Me parece que por 5 meses o 3 meses que estuvo, le cobraron a la familia 30,000 pesos. ¿Y qué comía? Pues le dije, pues has de comer de lo mejor. No, nos daban hígado el día que nos iba bien. Entonces, imagínate que a veces la familia tiene que invertir todo con tal de que su familiar se restaure. Buscan clínicas, pues hay quienes buscan brujos, hay quienes ya no saben qué hacer. Pues vamos a los anexos, pues vamos a buscar por acá, y es que me recomendaron un grupo, y es que aquí sí los amarran, y es que aquí sí los golpean, y es que aquí sí les hacen entender, no, y es que aquí no los maltratan, y buscan por todos los medios. Así esta mujer había gastado todo lo que tenía. Buscó la solución en los hombres. La solución solamente está en Jesucristo. Solamente Él tiene la respuesta. Solamente Él sabe cómo vamos a cambiar. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer se acercó a Jesús y al momento quedó sana. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, es la fe de esta mujer hizo que fuera sana, ¿verdad? Ya había gastado todo. Al último alguien le habló de Jesús. Por último, alguien le habló de Jesús. Y dijo ella, pues, yo creo que Él puede sanarlo. Se acercó y tocó el borde de su manto. Lo hizo con fe. Y esto es porque, te lo comento porque quiero que al final hagamos una oración de fe, y vas a profetizar, y vas a hablar palabra de Dios sobre tu familia, vas a hablar palabra de Dios sobre los hijos del Señor, sobre los que están en esta casa. Entonces aquí vemos la importancia, ¿verdad?, que tiene el tener fe. Para el Señor nada es imposible. Y el Señor le dice al profeta, ¿verdad?, habla a esos huesos secos. Versículo 4, volvemos a Ezequiel 37:4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. 5. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubrirá de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Conocerán que hay Dios, verán el poder de Dios. 7, dice el profeta, profeticé, ¿sí?, puso en obra lo que el Señor le había dicho, porque muchas veces tienes la palabra, entiendes la palabra, pero no la pones por obra. Y él dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, cada hueso tomó su lugar. Las cosas empezaron a tomar orden, pero no fue directamente el Señor, sino el Señor ocupó a su profeta, el Señor ocupó a su siervo, el Señor te ocupa a ti para que tú declares la palabra de Dios, para que veas el milagro. No vemos los milagros porque no hablamos la palabra de Dios, no declaramos la palabra de Dios. Y quiero decirte que esto siempre te va a sorprender, y cada vez el Señor te quiere llevar a más. Había una ocasión un varón ahí en el parque de los periodistas. Regularmente ahí yo pasaba a predicarles a los chavos de la calle. Ese día era temprano, uno de los chavos atravesó la calle corriendo, me alcanzó a ver y me dice, oiga, se vaya al otro lado porque uno de los que estaban ahí se está muriendo y voy a avisarle a su familia.
Su familia pues tenía un puesto por ahí en el parque, y bueno, pues les iba a avisar que su familiar se estaba muriendo. Entonces atravesé yo la calle, me acerqué donde estaba y él lo tenían ahí tirado, literal acostado así en el piso. Él estaba llorando y parecía que ya estaba en las últimas, y recuerdo que me acerqué y le dije: reconcíliate con Dios. O sea, yo también creí que ya era el tiempo de que él partiera de este mundo. Y le dije: reconcíliate con Dios, ¿quieres reconciliarte con Dios? Y me dijo: sí. Entonces le empecé a decir la palabra del Señor para que él se reconciliara con Dios, para que él pidiera perdón, y si tenía que morir, pues que se fuera con el Señor. Entonces él estaba tendido, yo me hinqué, les pregunté a los chavos si ya le habían dado alcohol para que tomara, y pues me dicen: ya le dimos alcohol, ya le pusieron en el ombligo, ya le pusimos en el ombligo. Entonces me ocurre ponerle la mano en la panza y decirle: Señor, tú tienes control de todo eso, y como resorte que se sienta. Y hasta yo me espanté. De verdad. Y hasta yo me espanté. Entonces, ayúdenme a levantar, lo levantamos, lo fuimos a sentar en una banca, estuve platicando con él y pude ver lo que Dios hace en su vida. Entonces, esto de declarar la palabra de Dios, no vemos los milagros porque no declaramos la palabra de Dios. Muchas de las veces no lo guardamos. Es que yo quién soy, yo cómo voy a hablar. Imagínate al profeta, el Señor le está diciendo que declare vida sobre esos huesos. No, Señor, yo por qué, envía a otro. No, el Señor nos está enviando a nosotros. Él dice: profeticé, dice el 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Había vida, pero no estaba el espíritu. Dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Declara la palabra de Dios. Profetiza al espíritu. Y es lo que te decía, cuando vas al psiquiátrico, tú no vas a hablarle precisamente a las personas porque tu razonamiento no va a entender. Pero aún los médicos, el director del hospital, del psiquiátrico, le decía a nuestro coordinador: cuando ustedes vienen y platican con ellos, se quedan tranquilos, pero durante la semana están inquietos, y muchas de las veces los tenían que castigar, y es literal que los castigan. Entonces el ver que la palabra puede transformar a una persona, la palabra trae vida, y el Señor dice: ministra. En las congregaciones hay un salón para los niños de cuna, y están los maestros ministrando a los pequeños, y tú vas a decir: bueno, ¿y qué les van a enseñar? Si todavía no entienden. No están hablándole a ellos, están ministrando a su espíritu, están ministrando al espíritu. Cuando una persona está a punto de morir, a veces ya no, esta persona está en estado de coma, y tienes que ministrar y tienes que hablar al espíritu. Y el Señor dice: ministra a su espíritu, habla a su espíritu, y tienes que declararle al espíritu. Fíjate que el oído es el último en morir, y escucha. Tuvimos la oportunidad de predicarle a una persona que estaba en estado de coma. Era una persona que ya tenía mucho tiempo en estado de coma. Era el suegro de un amigo, nos permitió ir a visitarlo y empezamos a orar por él. Entonces uno de los varones se acercó a su oído y le empezó a decir que recibiera a Jesús como su Señor, como su Salvador. Para toda la familia quedó así: pues es que ya tiene mucho tiempo postrado, no tiene sentido que le digan. Pero todos se sorprendieron cuando él empezaba como a agitarse. Él empezaba a agitarse, y entonces la que era la esposa dijo: es que él está escuchando lo que le están diciendo. Y era precisamente que se reconciliara con Dios. Podemos ministrar a las personas. El Señor dice: habla a su espíritu. Y el estar en la casa de restauración, cada vez que se declara la palabra, tienes que tomar las promesas de Dios. Esa promesa es para mí. El Señor lo ha declarado y es para mí. Entonces el Señor nos llama, ¿sí? Nos llama a declarar, nos llama a profetizar. ¿Qué vas a profetizar? La palabra de Dios. Quiero decir a los familiares de los que están aquí, de los usuarios, de los que están internados en la casa de restauración:
te toca profetizar. El trabajo es de todos, porque muchas de las veces piensan que el traerlo a la casa de restauración es ahí se los dejo, ahí me lo componen y luego me lo mandan. Y ya se arregló la situación. Y no, tenemos que caminar todos juntos. Tenemos que caminar, el trabajo es de todos. Y precisamente aquí es donde tenemos que creer la palabra de Dios. Aquí hablamos la palabra de Dios, pero la tenemos que poner en acción. Dice la palabra de Dios ahí en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos y hacia los padres. Es algo que el Señor quiere que haya en nuestras vidas. Reconciliar. Porque ¿cuántos de los que están en la casa de restauración no le han robado a sus padres? ¿Cuántos no se han levantado contra sus padres? A veces para quererlos golpear. Y hoy el Señor dice, vamos a cambiar las cosas. Ahora eres de bendición. Ahora vas a tomar la bendición. Vas a ser como aquel ladrón que estaba junto a Jesús. Dice que era un ladrón, todo su tiempo se la pasó robando. Y cuando estaba junto a Jesús, también se robó el reino de los cielos, porque le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. En un instante cambió su vida y hoy puedes cambiar tu vida si es que tú quieres. El Señor nos habla aquí en esta palabra. Vamos a seguir leyendo ahí en Ezequiel. Vamos a leer versículo 10. Dice la palabra de Dios, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y vivieron. Se cumplió lo que el Señor quería, dice, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies, estuvieron listos para caminar. Y esto lo vemos, ¿verdad? Que empiezan a tomar fuerza. Algunos llegan que les tiemblan las patitas, pero después, ¿verdad? Toman fuerza. Dice, y estuvieron sobre sus pies, dice, un ejército grande en extremo. Y es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, levantar un ejército grande. ¿De qué? De esos huesos secos, de eso que parecía que no tenía esperanza, de eso que parecía que se habían acabado las ilusiones. Dice el Señor quiere hacer un ejército grande. Es bonito cuando portas la playera soldado de Jesucristo, pero que no sea solamente lo que dice la playera, una leyenda, sino que verdaderamente puedas caminar como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, que des testimonio de lo que Dios está haciendo, porque allá afuera hay un mundo de gente que se está muriendo en las calles por el alcoholismo, por la drogadicción, y no hay quien les ha dicho que el Señor les ama, que el Señor puede cambiar su vida. Y el Señor necesita un ejército que se levante y que vaya por ellos. ¿Quiénes crees que van a ir? Nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y aquí estamos los hijos de Dios, los que tenemos que ir por ellos. Amén. Vamos a Efesios 6, del 10 al 13. Si eres parte de ese ejército del Señor, dice la palabra de Dios, Efesios 6, del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora tienes que tener esta firmeza. Ahora no puedes regresar al valle de los huesos secos. Satanás quisiera que regresaras ahí. Está tan interesado que regreses ahí, que no creas la palabra de Dios, que no creas las promesas de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice que tu lucha no es contra sangre y carne, no es contra tus padres, no es contra tus hermanos, no es contra tu prójimo. La lucha no es con seres humanos. Tienes que conocer quién es el verdadero enemigo, porque te has levantado contra tus padres pensando que ellos son los enemigos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firme, permanezca firmes. ¿Sí? Dios te ha capacitado como un soldado, como un guerrero. El tiempo, tu estancia en la casa de restauración es para que tomes la armadura de Dios, para que estés capacitado para enfrentarte allá afuera. Porque no vas a quedarte en la casa de restauración a menos que el Señor te deje a servir, pero no como un usuario. No como siempre necesito que me ayudes. Hoy el Señor quiere levantarte como un guerrero. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Sí? Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién es soldado de Jesucristo aquí? Amén. Es el Señor que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado, no como soldado de chocolate que se derrite con el sol. Como buen soldado, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eres soldado de Jesucristo, del Señor, no soldado de los hombres. Y sufre penalidades, las tienes que pasar, tienes que ser pulido, tienes que pasar por momentos difíciles y tienes que aguantar. Ya no se vale que me sacan la lengua y entonces me voy de la casa. Ya no se vale que me dicen en la casa: pon tu cuarto en orden, y entonces me voy a drogar. Sufre penalidades como buen soldado. Si no las vive, entonces no puede decir que es un soldado de Jesucristo. Que es cansado, es cansado. Que se van las fuerzas, se van las fuerzas. Viene el desánimo, pero también hay promesa de parte de Dios. Vamos a Isaías 40. Isaías 40, vamos a leer los versículos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra de Dios que el Señor, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta es la promesa que el Señor te da el día de hoy. Tienes que permanecer en el Señor. Ponte de pie, por favor. Los usuarios que tienen visita, acérquense a su visita, por favor. Ahora quiero que se acerquen a su visita. Los que tienen visita se acercan a su visita. ¿Okay? Los que no... ¿Ya todos están con su visita? Los que no tienen visita y los que nos visitan, que no tienen usuarios, se pueden acercar a los usuarios.
personas que no, acérquense por favor a los usuarios, o unos con otros. ¿Sí? Pues decía la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente.